Mm, Muy buenas noches, mi nombre es Jessy Hurtado y hoy vamos a hablar de la desigualdad social en Colombia. Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en cuanto a desigualdad. Eso depende de que los gobernantes en las últimas décadas le han puesto más interés a los bienes personales que a los bienes colectivos y las necesidades básicas de muchas familias de la región colombiana se han hecho a un lado llevando consigo a la pobreza extrema, para lo cual queremos conversar de algunas causas que afectan esta problemática. Tenemos en primer lugar los sistemas fiscales injustos y la corrupción de flujos ilícitos de capitales, eh, en la cual podemos decir que las familias que tienen menos ingresos son los que pagan más impuestos. En cambio, las familias que tienen mayores ingresos económicos están pagando menos impuestos. Pero también la pérdida financiera ha aumentado a causa de la corrupción, en la cual pues muchos de los servicios públicos se van privatizando. Eh, Pues uno de los grandes pensadores como John Rawls habla de la justicia social y todo lo anterior depende a que no hay una justicia social como tal. En segundo lugar, podemos hablar de la distribución de la inversión y gastos públicos, la distribución injusta de las tierras y el acceso a la educación y a la salud. Pues sabemos muy bien que muchas de las inversiones no se están viendo en los territorios más afectados. La educación, la salud se está privatizando. La- las tierras que poseen unas pocas familias no lo están utilizando y muchas familias que viven en las zonas rurales que no cuentan con tierra para producirlas y para generar ingresos económicos, pues están siendo afectadas de manera directa. En ese contexto, pues podemos decir que uno de los grandes pensadores también como Montesquieu habla de la distribución social del poder. En este sentido, sí podemos aclarar que hay muy pocas familias que dominan el país por sus grandes riquezas económicas que posean. Y muchos de los bienes, muchas de las ayudas le llegan a ellos y más no a la gente que en verdad necesita, a las familias más vulnerables. Y en este sentido, pues también podemos hablar como tercer punto el acceso injusto a la información y la exclusión de los espacios de toma de decisiones sobre políticas que influyen en nuestras vidas y la impunidad y control de sistemas judiciales. Eh, Últimamente, la libre expresión, la participación en diferentes escenarios, ya sea políticas, sociales, económicos, culturales, ambientales, entre otros, se está privando. Muchas personas ya no pueden gozar con la libertad de hacer su ejercicio bajo sus ideas. Eh, Hay un poder sistemático que está obstruyendo la capacidad de razonar y pensar de muchas personas. Pero también hay algo que sorprende, que es la justicia de nuestro país. La justicia de nuestro país no se está aplicando como debe ser. La justicia como tal se está opacando. La justicia solo se aplica a las personas que no tienen ese poder de convencimiento, ese poder jerárquico. La justicia se le está aplicando en últimas es a la sociedad más vulnerable y esto tiene que cambiar. Para lo cual, pues, hay un pensador como Aristóteles, como Platón, que hablan de la libertad de expresión, de la libertad de la vida y
las normas naturales bajo principios del ser humano que deben ser respetadas. Eh, Siguiendo con el mismo orden de ideas, pues tenemos algunas soluciones o posibles soluciones para esta problemática. Que los impuestos deben ir acorde a los ingresos económicos de cada persona, que debe haber justicia o cárcel para los corruptos. La repartición de bienes debe llegar a las zonas más inhóspitas de la territorio colombiano, perdón. Y también que los servicios básicos de domicilio deben ser garantizados. Eh, las, Aparte también el derecho a la libre expresión, la inclusión y la participación en diferentes escenarios tiene que ser garantizada y ser velada por las entidades gubernamentales. Eh, por último, podemos decir que la vida debe ser garantizada porque es un derecho que toda persona necesita, un derecho que por bien debe ser respetada y por dignidad debe ser blindada bajo algunas normas y leyes en la sociedad. Muchísimas gracias.